Empecemos por hablar sobre nuestro invitado, por supuesto. Él es el creador y director del Estante Literario, y el Estante Literario es un blog dedicado a la buena vida y a la buena lectura con presencia en todo lado, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Goodreads. Fue creado en Colombia en 2016 por el señor acá presente, quien es un traductor profesional de inglés, francés y español, apasionado por la literatura, los viajes y un buen café con pan. Le encanta Tolstoy y estudia literatura. O sea, le rinde pues de lo lindo. La página web del Estante Literario cuenta con más de 70 artículos que generan más de 15.000 visitas mensuales. Y su canal en YouTube cuenta actualmente con más de 20K de suscriptores. Bravo. Debo hacer una pausa ahí porque, por favor, qué emoción. Además de ser pues obviamente el director, creador, editor y todo lo terminado en orden del Estante Literario. En 2019, como les contaba en mis historias de hoy, ganó el premio de traducción José Manuel Arango por la traducción conjunta de 9 cuentos y un poema. Mejor dicho, ¿qué no has hecho? Y ya Suena por acá, demasiado, suena demasiado, no se dejen engañar. has hecho un montón. Entonces, bueno, empecemos por decirles a ustedes que nos compartan, de nuevo que pongan todos los comentarios que quieran, preguntas en el chat. Y quiero empezar por una reseña de un libro que a mí también particularmente me gusta mucho, que es Lo que no tiene nombre, de la autora colombiana Piedad Bonet. No sé si ustedes lo han leído, cuéntenos por ahí. Y en tu reseña decías lo siguiente: algo que a mí me resonó mucho fue la angustia de Daniel por el futuro de su carrera profesional, por sus preguntas sobre si podría vivir del arte y cómo. Esto es algo que yo he vivido desde que salí del colegio, luché con mi pasión por la literatura y es una batalla que aún doy. Todos los días, unos más que otros, me pregunto, ¿para qué la literatura? ¿Por qué hablar de ella? ¿Puedo vivir de esto? Así que podrías contarnos cómo ha sido esa batalla y en qué va. Bueno, no, como estábamos hablando, saludos a todos. Gracias por la presentación, Karen, súper, suena mucho. No sé engañar, vamos a hablar un poco de eso, como de lo que uno ve y lo que no ve. Y eso es algo que yo creo que es muy importante hablar en redes sociales, sobre todo. Pero también quería hacer una corrección que va muy en contra de lo que acabo de decir, y es que la página no recibe, bueno, sí recibe más de 15.000 visitas al mes, pero pues sería más preciso decir que ahora son más de 60.000 visitas al mes. ¡Wow! Entonces, pero nada, es algo que me tiene muy orgulloso, pues la página y todo, pero bueno, te respondo la pregunta. Me gustó mucho cómo empiezas y me parece muy curioso que además entren tan alineado con el tema de este en vivo, porque cuando yo leí ese libro, una de las cosas que más me resonó fue eso, que Daniel tuviera tantas preocupaciones por a qué se iba a dedicar y que él quería ser artista, pero se terminó metiendo en, por ahí miré que muchos decían que ese libro era muy bueno y todo, y que les ha gustado. En realidad sí, por supuesto es muy interesante o muy interesante no, pues muy dolorosa la historia de Piedad con Daniel, pero cada lector, digamos, tiene también su versión del libro y la mía, por supuesto, no era la de una madre, pues porque no soy madre, no se me suicidó el hijo, pero sería muy duro, por supuesto, pero esto de Daniel me puso a pensar mucho, porque para los que no han leído, Daniel era el hijo de Piedad y él era artista plástico, muy talentoso, pero sufría de ansiedad, de depresión, también agravada por unas pastillas para el acné que tomaba. Y resulta que entre sus búsquedas profesionales él termina dedicándose no enteramente al arte, a hacer arte, sino que estudia en Estados Unidos como administración de museos o algo así, y a él no le gusta porque todo el que sepa que administrar por más museos que sea es administrar. Entonces, él termina suicidándose y entonces a mí me resonó mucho eso por como digo en la reseña que yo he peleado mucho como con eso en general y tiene algo de verdad decir que del arte no se vive o es difícil de vivir,
En realidad yo creo que en la vida el mensaje está un poco mal dado. A ver, tú puedes estudiar medicina y ser un médico mediocre, y un médico muy promedio y salir de graduarte y ganarte fácilmente 3 4 o 5 millones de pesos siendo un médico normal. Para hablar en dólares, por si alguien no sabe, pues fácil ganarse $1000 con lo que se vive muy bien en Colombia. Pero para ser artista no vas a llegar a ganar eso, pero podrías llegar a ganar muchísimo más, solo que tienes que ser muy bueno y tienes que dedicarte mucho. Entonces, pero eso se trata, ¿no? La pasión, el amor y el arte se trata de eso. Entonces yo, digamos que sí, sufrí mucho eso con ese discurso y de a poco ya vemos en este en vivo cómo fui encauzándolo y los matices que tiene esa linda verdad también. Por supuesto que sí. Si puedes contarnos de pronto, ahorita que mencionabas lo de la administración, yo por ahí leía que de hecho empezaste en algún momento a estudiar administración y sentiste que no era lo tuyo. Fue así, ¿cierto? Ajá, ajá. Sí, mira que pues yo no sé, la gente en la vida hay estereotipos que, bueno, que sirven, qué sé yo, pero uno de los estereotipos es que, bueno, que si uno es como querido, espontáneo, como extrovertido, pues sería muy buen negociante, muy buen político, qué sé yo. Y pues yo soy más o menos eso, no soy una persona tímida y eso, entonces todo el mundo me decía, ay, sí, pues no sé, deberías estudiar administración o pues a mí me gusta eso, y en realidad me sigue gustando, parte de el esquema o la idea que tengo con el estante es muy a partir de precisamente administrar y pensarlo como una empresa, pero yo sí, terminé de traducción y me fui a estudiar en la Nacional Administración de Empresas. Pasé súper bien, becado y todo a la universidad, es la universidad pública más grande del país, y quedé como en el puesto 30 y algo a nivel nacional, el 8 a nivel de sede, cosa de locos, yo no sé cómo se logró en realidad. Pero empecé y sufrí mucho, pues por varias cosas, pero entre otras porque yo llevaba como 7 8 años sin estudiar matemáticas en la vida y llego y al nivel de una ingeniería fue muy difícil. Entonces me ocurría que yo iba a estudiar en la biblioteca de la Nacho, aquí en Medellín, en la sede de Medellín, y, y me decía, bueno, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de cálculo del taller y para descansar el premio es leer un libro. En ese entonces sobre todo estaba leyendo El Quijote, que me demoré como 6 7 meses en leerlo. Leí también Tolstoy, que me encontré en ese entonces y sirvió mucho, los diarios de él. Entonces me empecé a dar cuenta de que yo disfrutaba más leer que hacer cosas de matemáticas. Entonces, por cuestiones de la vida, pues eso me resultó como una oportunidad de ir por la empresa donde yo trabajaba, de ir a Europa. Entonces, bueno, me fui para Europa y todo, y me salí de la universidad. Y fue en ese momento en que me di cuenta pues, de que mi futuro no era estudiar administración como tal, y de que mi interés era leer y era hablar de libros. Yo siempre digo que el estante literario es lo que soy, por esa experiencia, y es también un proyecto que nació en 2016, pero ya llevaba tiempo antes de existir, y yo creo que seguiría existiendo aunque no exista. Es decir, yo empecé, el estante literario es mi forma de compartir mi experiencia de lectura, de hacer como exigirme, pues porque en la vida es muy difícil uno llevar una regularidad y todo, pues entonces, de exigirme conversar con los libros, investigar más, porque es algo que me llama la atención. Y yo siempre lo hacía en cuadernitos o libretas, pero fracasaba por muchas razones. Entonces creé el estante que me hacía como comprometerme con eso. Entonces, ¿por qué yo digo que existía antes? Porque existían antes esas libretas y porque yo en realidad no consigo ahora, hoy en día, sentarme a leer un libro y no irme más allá del libro. Entonces así el estante se acaba y todo. Para mí es imposible terminar un libro y hasta luego. Yo tendría que hacer algo con él, entonces ese concepto del estante continuaría y bueno, esa es como la filosofía o lo que hizo que todo esto existiera. Súper interesante. Además, un mensaje me parece muy grande de fondo porque uno a veces siente como con esas
por decirlo así, crisis vocacionales, o esas preguntas tan hondas como, bueno, esto me gusta más que lo que estoy haciendo o que para lo que me dicen que soy bueno, en el sentido de que uno a veces ni siquiera ha explorado esa faceta y Ajá. no se sabe. Entonces, muy interesante ver que esos puntos de quiebre a veces pueden ser un quiebre para un cambio bien bacano, bastante chévere. ¿Y cómo fue que el estante se convirtió en tu trabajo? ¿Hubo algún tiempo en el que seguías con tu trabajo anterior y ya existía el estante o cómo ha sido como esa transición? Sí, Karen, ay, saludo por ahí a alguien en México, en Guadalajara, está diciendo saludos de Guadalajara, escritor José Baroja. Qué lindo México, siempre son apoyan mucho a la comunidad de Ubuntu y todo. Sí, Mariana, Total, ahora, mira, total. ¿qué más? El instante siempre va a existir. Eh, bueno, la pregunta que me hiciste es cuándo empezó todo. Sí, mira que yo empecé el canal a finales de 2016. Eh, y yo me di cuenta de que, bueno, yo en ese momento trabajaba en una empresa y toda la cosa, entonces mi foco no era este y de hecho pasaban meses sin que yo hiciera un video, yo no sabía nada, de nada, de nada a la hora de crear estancia. Yo no sabía grabar, o sea, nunca había cogido una cámara en mi vida, pues las camaritas del celular, pero una cámara así, no, pues una digital de las de fiestas de la casa, pero cero. Jamás había editado un video, jamás sabía cómo crear una página web, un blog, digamos, medianamente funcional. Entonces, yo pensé, bueno, yo empecé el canal, pero yo no sabía nada. Entonces, bueno, un mensaje para los que quieran empezar algo, no esperen ser unos profesionales, unos pro para hacerlo, solamente faltan ganas y tiempo y energía y moral, pero habilidades no, eso es lo de menos. Entonces, yo empecé sin saber nada y entonces, como te digo, pasaba mucho tiempo sin que yo publicara un video, 3 meses, nadie me seguía tampoco. Entonces fue así y eso fue desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2019, digámoslo así, o sea, 3 años, en donde yo trabajé a la par con mi empresa y pues en la empresa donde yo trabajaba y todo. Pero a medida que el canal crecía y a medida que yo, por ejemplo, empecé a entender más de cómo hacer videos, empecé a meterle al blog, que es algo muy importante para el estante literario. Y a medida en que crecía esto, y me pasaba mucho que yo soy muy organizado, pero a la vez muy desorganizado y tengo un problema con el tiempo. Tengo un problema con el tiempo horrible, que a veces me imagino que el tiempo rinde más de lo que rinde en realidad. Entonces yo cometí un error muy grande y es que pues pasaba mucho tiempo sin que yo hiciera un video y de la nada decía, tengo que hacer video 3 meses después y, y yo no sabía mucho, entonces hacía un guión muy malo, grababa muy mal, o sea, todo lo malo, todo lo malo, ahora que yo tengo un proceso muy estructurado y muy profesional, lo veo en perspectiva, digo que estaba pensando yo, pero a pesar de que hacía todo muy mal, me daba por grabar 1 hora antes de que tenía que salir a trabajar. Y decía, bueno, tengo que grabar y era un caos porque, o sea, uno se toma media hora solamente poniendo la cámara, solamente organizando todo el material y entonces la media hora se iba así, tenía que después organizar todo. Entonces era un caos porque entonces yo salía súper afanado a trabajar, el video quedaba horrible, yo tenía que volverlo a grabar el otro día. Yo los primeros videos los grabé 3, 4 veces incluso. Entonces, entonces me empecé como que a aumentarse el trabajo y así, empecé a sentir que el trabajo empezaba a ser como un obstáculo para crecer en el stand. Puede que sea un error en el sentido en que yo pude haber sido un poco más desorganizado, pero uno pues también tiene una vida y otras cosas que hacer. Pero entonces yo empecé a sentir empecé a preguntarme, "Ey, ¿qué pasaría si yo no tuviera que ir a trabajar? Tendría más tiempo y todo". Entonces empezó y con todas las ideas que me iban creciendo, con todos los seguidores, como todo lo que tengo que dar un espacio a esto porque está pidiendo mucho. Karen se fue, Karen se cayó. Por ¿Alguien acá más? estoy. Ahí está. Bueno, te escucho, pero te congelaste.
Ah, Entonces, sí, pues perfecto, ahí, pero por acá ando, tú ah, listo. continúas y acá estoy. Ya volviste. Ajá. Entonces, nada, empezó como a crearse esa duda y empecé a trabajar por ello y a trabajar en el sentido de ahorrar mucho en el trabajo que estaba. Aquí pregunta alguien que en qué trabajaba. Yo trabajaba en una compañía de apuestas deportivas alemana, es la más grande de Alemania y mi trabajo era analizar los clientes más riesgosos, es decir, todo el que le iba muy bien, yo tenía que echarlo de la empresa. Más o menos. Era muy interesante, veía deportes todo el día, que me gusta, era un ambiente fantástico, tenía oportunidades muy grandes, laborales y todo, pero nada, el corazón de uno está donde está. Y entonces yo empecé, a mí me iba muy bien económicamente, digámoslo así, y yo siempre he sido muy organizado con el dinero, entonces empecé a ahorrar mucho para planear esa salida. Y planeé de forma que yo dije, al menos tengo que tener 2 años de poder hacer lo que yo quiera. De no tengo un solo ingreso y necesito 2 años para poder sobrevivir, a pesar de que es un plazo grande y bueno, y uno sabe que igual va a ser plata, o sea, la gente que dice que se va a morir de hambre o alguna cosa uno hace, así sea barrer y trapear en algún lugar y se gana un mínimo, pues de hambre uno no se muere. Pero como con la percepción de que no iba a tener ningún ingreso, tenía que durar todo eso, que era también el tiempo que me había dado para hacer la maestría. Entonces empecé a planearlo y todo y ya cuando se dio, estaba preparado, digamos, económicamente, mentalmente, digamos que no tenía muy claro qué iba a hacer en el canal, porque es curioso que yo me retiro en 2019, la pandemia no existía, y yo tenía mucho miedo, digamos que en parte yo empecé a estudiar la maestría porque me interesaba mucho y quería aprender de literatura formalmente y todo esto, pero lo hice también como con una parte de miedo de no saber qué hacer todo el tiempo que iba a tener, porque no sabía, pues, como que de la nada no tienes nada que hacer, y era como que yo no sé qué voy a hacer en el estante durante todo el día, o sea, en ese momento el estante no era ni la mitad de lo que es ahora, no existía el CLE, tenía como 2000 seguidores, nada, cero. Entonces, yo empecé la maestría en parte por eso, pero nada, ese era como el único miedo y a medida que empezó, pues el canal fue creciendo y bueno, llegó la pandemia con su dinámica y toda la cosa. Y ahora tengo a alguien que trabaja conmigo, mi ritmo de vida no me da, mis manos están destruidas de todo lo que escribo todo el día y grabo y edito y tengo muchos proyectos, algunos son secretos, de hecho nadie lo sabe, pero están por ahí robando en internet. Entonces mi mente va a 8000 km/h, pero el tiempo no da y las manos tampoco, la vida social, salud mental, hay muchas cosas, entonces bueno, nada, pues, esa es la vida. Total, así es. Y mira que por acá nos preguntan, dice Mariana Castro, ahora que tu hobby se volvió un deber, que ahora lees más por obligación que por placer, ¿sientes que has perdido tu hobby? Esa es una buena pregunta, María. Y de hecho, vos puede que, o yo no sé, que algún día llegues ahí, ojalá, porque María también tiene un proyecto. Eh, Resulta que eso puede ocurrir. Yo creo que se trata mucho de que uno sepa gestionarlo y de que tenga también su espacio para el hobby. Es decir, ya la lectura para mí es una obligación. Tengo que cumplir con unas metas en el CLE para llegar bien preparado para reuniones con los asistentes, con los lectores. De todas maneras, yo leo y esto sí es muy difícil. Y es triste. A ver, no es triste, es algo que tiene muchas matices entre muy bueno y muy triste. Y es que yo ya mucho porcentaje de los libros que leo ya pienso, o sea, a ver, si yo digo, bueno, voy a descansar y voy a descansar leyendo un libro, no estoy trabajando, pues porque no es como, digamos que no fuera un libro que yo pensara en reseñar, por ejemplo, o no estuviera como con mis planes de contenido próximo, pero si el libro está bueno, se convierte en trabajo, ¿cierto?
y siempre va a ocurrir eso. Entonces yo creo que se trata igual siempre se convierte en trabajo. Yo no creo que sea un peso porque cuando yo voy muy atrasado en la meta del CLE, por ejemplo, y estoy un viernes o un sábado leyendo un montón, sí se vuelve pesado, digamos, como pensar, tengo que sentarme a leer todo esto, pero a la mitad de la lectura, cuando estoy súper feliz, digo, pues qué bueno que este sea mi trabajo. Entonces es como una mezcla ahí. De todas maneras, sí, yo lo sigo disfrutando demasiado. Se trata de precisamente no dejarse coger con esas metas, tener unas lecturas aparte, pensar en todavía mantener la lectura como ese momento para uno, ir a un café, estar tranquilo. Se trata mucho de gestionarlo, pero indudablemente se le entra ese matiz de obligación y de pesadez un poco también. Por acá nos dice el escritor José Baroja en el chat, comenta, dice, una linda paradoja, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más de tu vida. Ratona Lectora dice, el estante literario, un referente maravilloso para la comunidad literaria local, qué buen invitado. Muy de acuerdo. Por acá también Mariana pregunta, ¿leerías sin reseñar? ¿Leerías en una hamaca sin la presión de compartir la lectura con nadie? Creo que va en sintonía con lo que mencionabas y creo que un Mm. poco recogiendo las preguntas anteriores, según voy entendiendo y también yo lo aplico, es como planear, tomar el ratico para organizarse, así uno se dedique a temas artísticos o de gestión cultural. Por un lado la creatividad, por el otro el orden, para que a uno incluso no le angustie la creación, porque la creación de contenido es demandante, así uno se la goce Mm. muchísimo. Por supuesto que exige también una constancia para estar también agregando valor a esa comunidad que uno quiere tanto. Ajá. Cuidar esa salud mental que vos mencionabas y seguramente eso incluye el plan de la hamaca también de relajarse, uno no estarse grabando todo el día en la hamaca leyendo Sí, sí. tampoco. Entonces sí, es un poco la paradoja que se mencionaba, pero cuéntanos si interpreto bien y es cierto que te tiras en la hamaca sin presión de compartir una lectura con nadie. Pues yo lo he hecho y hay muchos libros. A ver, yo me he dado cuenta de cosas muy lindas en el stand, pues compartiendo lecturas. Y es que, primero, eh, yo no soy el que más lee. Es decir, yo no tengo el interés de leerme muchos libros al año. Entre más me lea, pues mejor, pero un asunto de competencia, sí, no, y además hay gente que lee demasiado, pues hay asistentes al CLE que leen mucho más que yo, muchísimo. Eh, y entonces, y eso es genial, y hay libros, por ejemplo, que yo leo y que no comparto, por muchas razones, algunos son incluso pues por desorden, pero digamos lo que yo tengo esas lecturas paralelas, y hay muchos libros de los que yo no hablo en el canal, pues a veces porque no me gustan o a veces porque no le encuentro la forma de darle una relevancia, digamos, a mi contenido. eh, o porque, no sé, se pasa la vida y eso. Yo creo que yo soy muy mal influencer, no mal influencer en el sentido de que sea mala influencia, sino que yo soy muy malo para estar compartiendo cosas. O sea, a mí me pasa todo el tiempo que pienso, uy, debería estar compartiendo esto, y yo tengo, yo trabajo con una chica que me ayuda como con el clay y ella tiene pues mucha experiencia trabajando con redes y me dice, ay, no compartes las cosas, no promocionas, y así es porque yo me doy mucho ese espacio de disfrutarlo solo. También obviamente me llama el lado influencer de decir, le debiste haber compartido esta cosa o este momento de lectura y todo, pero no sé, no hay una fórmula para ser influencer, que uno tenga que hacer esto o aquello, y cada uno lo lleva a su ritmo, ¿no? Yo sigo muchos creadores que dicen, no, no me interesa hacer Instagram o crear TikTok, yo hago YouTube y hago un video cada mes y tienen su éxito así. Entonces yo creo que se trata de cómo uno se sienta cómodo, de crear como su estilo, por supuesto siempre tratando de ser mejor y compartiendo lo máximo que genere valor, pero si no va a generar valor, ¿para qué? Totalmente. De hecho, por algo también tenés
más de 20K de seguidores en YouTube, porque a la gente le gusta tu estilo sin duda alguna. A mí también me gusta, por supuesto, y veo muy trazable algo que yo comparto, que percibo en vos, que te dicen en los comentarios, y es, me encanta tu sinceridad, o sea, uno siente también como espectador y como comunidad, que es lo más bonito que se va tejiendo, uno va sintiendo todo eso, la energía de la persona, cuando dice que algo le gustó y no le gustó, uno va como pillándose todo eso y no sé, dentro de tu fórmula, dentro de tu estilo, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere, por ejemplo, comenzar en YouTube o que en este momento ya tiene su cuenta y quiere crecer? Voy a responder tu pregunta después de comentarte algo que tiene que ver con lo que dices de la sinceridad. Yo, yo creo que en la vida, pues yo he aprendido mucho por muchas razones. Una de esas es, por ejemplo, cuando trabajé con unos alemanes en la empresa donde yo trabajaba, eran personas con una ética de trabajo muy seria, muy interesante. Y entre los valores que había era ser sincero eh, y reconocer los errores, decir la verdad. Se valoraba muchísimo eso de una forma muy bonita y yo lo aprendí mucho. Y más que aprender a ser sincero, aprendí que no hay que tener miedo a ser sincero, porque muchas veces la gente eh, dice mentiras, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por miedo a qué van a decir, por miedo a qué sé yo, o sea, ponerlo en cualquier situación de la vida, no me refiero solo a YouTube, por ejemplo. Y uno se da cuenta de que decir la verdad es lo mejor que uno pueda siempre hacer. O sea, quedas más bien contigo mismo, más tranquilo. Los problemas, por ejemplo, se resuelven más fácil. En el caso de un trabajo donde tú cometiste un error, si te pones a inventar cosas y sacar excusas, el problema va a seguirse replicando y no se va a solucionar. En fin, siempre es mejor ser sincero y ir con la verdad. Entonces, y no tenerle miedo a eso, ¿cierto? Y valorarlo cuando las otras personas lo hacen también. Entonces yo creo que es igual un proceso, uno todo el tiempo está en esa línea entre ser sincero o no serlo, pues es en miles de ocasiones en la vida que uno se enfrenta, pero creo que siempre la respuesta es esa, es ser sincero, es ir con la verdad y y sí, afrontarlo, yo creo. Entonces, bueno, no sé, qué rico que la sinceridad se valore en el estante. Y la pregunta tuya era, ¿qué sugerencia daba yo? Daría yo a alguien que quiera empezar. Lo primero, y eso es algo que también aprendí en mi trabajo anterior, es el largo plazo. Las cosas que realmente son importantes en la vida y lo que y los grandes empresas, y no lo digo empresa en el sentido corporativo, sino cualquier iniciativa, toman mucho tiempo. Y es una cosa de todos los días, es una cosa de paciencia, es una cosa de todos los días luchar con eso, avanzar un poco, pero no desistir y siempre llegar a tener un principio o una razón importante. En mi caso, yo tengo muy claro esas dos cosas. Una porque la aprendí lo de largo plazo y aunque yo todos los días sufra con que tal creador tiene más seguidores que yo, o hizo un mejor video que yo, o tiene más vistas que yo, o le reaccionan más a las publicaciones que a mí. Todo el tiempo a mí me pasa eso. Lo que yo puedo hacer es todos los días hacer mi trabajo y cada vez mejor y tener paciencia, porque hay días más difíciles que otros. Eh, y cada vez que tengo esa duda, pienso, el estante siempre va a existir y mi interés de compartir las lecturas y dar este mensaje con los libros siempre va a estar. Entonces, cuando yo pienso, no vendí demasiados CLE, voy a fracasar y no voy a comer este mes, o publiqué una foto que se hundió en el algoritmo de Instagram, un video que a nadie le gustó, yo lo único que pienso es, ¿por qué lo estoy haciendo?
y ahí es donde yo me tranquilizo. Por supuesto que luego está al otro lado que hay que evaluar, bueno, ¿por qué no funcionó la publicación? ¿Por qué tal persona le va mejor? Pero es como, si uno tiene muy clara la razón por la que hace las cosas, es todo, todas esas dificultades que igual van a estar, uno las va a soportar mejor. Y ahora, a largo plazo, por ejemplo, en una de las iniciativas que yo lo hago es con la batalla de cuentos Gao, por ejemplo, yo lo dije, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que es de todos los cuentos de García Márquez, que se va a demorar 2 años, y es eso, ¿cierto? Es comprometerse, cada 15 días tener el libro, el cuento y toda la cosa. Entonces, creo que esas dos cosas son muy esenciales. Saber por qué lo está haciendo uno y que venga del corazón y de la pasión. eh, y que no existan pues likes o plata ahí que medio nublen las cosas y no desistir. Total, por acá Ratona Lectora complementa, me parece que muy acertadamente, y dice que bello, es muy cierto. Las comparaciones pueden destruir la esperanza. Miguel Mm. Giraldo pregunta, que creo que va también muy en sintonía, ¿qué opinas de darle seguir a la gente y cuando lo devuelven, dejar de seguir? Yo no hago eso, nunca lo No he hay hecho. tiempo. No, jamás lo he hecho, no, nunca. Claro que sí. Por acá también preguntan, ¿van a hacer algo en la feria del libro? ¿A qué se refiere con van? Bueno, pero yo sí voy a Queremos hacer varias asistir. cosas. Yo sí voy a hacer varias cosas. Una Ujú. es lanzar el libro de los 9 cuentos y un poema. Esta es una versión de revisión. Tiene pues un montón de notas y todo, pero justamente recién enviamos la última versión para que sea ya impresa y se va a estrenar en la Fiesta del Libro de Medellín el día 1 de octubre a las 5 de la tarde, es un viernes. Entonces, todos súper invitados. Estaré yo con Juli, que es mi amiga de la universidad, con quien traduje este libro y con quien gané el premio. Entonces, es un primer evento. Otro evento que pienso hacer en Fiesta del Libro es, espero que se logre un video que estoy planeando con unos amigos creadores allá. Espero que se pueda hacer. Por supuesto que iré a Fiesta del Libro a hacer un contenido. Todavía no tengo muy claro qué, pero haré eso y supongo que en ese momento va a haber CLE o no sé, estaría bueno ir allá a sentarse a hablar, no sé, Karen también, si quieres, pensamos en reunirnos por ahí y si quieren que hagamos algo a alguien, no sé, ahí nos vemos, pero Por supuesto claramente que las sí. dos cosas. Mm. Ya nos lo inventaremos. Claro que sí. Ahora que mencionas el tema del libro, pues les cuento que el libro que Luis Miguel está mostrando es justamente por el que recibió el premio en 2019, el premio de traducción. Contanos un poquito como sobre esa faceta. Vos trabajas como independiente en tu faceta de traductor, traducís algunos textos en específico y cómo te ganaste el proceso de pronto acá y en las personas que vean el en vivo en tiempo real o luego en la grabación. Hay alguien que esté interesado como en ahondar en esa faceta y conocer un poco sobre el premio, cómo es esa parte del traductor. Bueno, yo estudié traducción en la universidad, en la de Antioquia, y me gradué. Allá es sobre todo enfocado en traducción de textos técnicos, pues la traducción tiene muchos campos y a mí eso no me interesa mucho y como yo estaba en mi trabajo con el que me iba muy bien y todo, pues nunca tuve la necesidad, digamos, de traducir. Tengo muchos amigos que lo hacen y les va bien, es un trabajo que es un poco informal a veces, pero trabajo hay. Y así es más o menos que se hace, ¿cierto? Yo no lo hago, pero a mí me interesa mucho. Yo no sé si algún día ejerceré como traductor, digamos, regularmente. A mí me gustaría serlo literario, pero pues eso es otra carrera, pues o sea, si yo hago el estante no puedo ser también traductor literario, pues a no ser de que obviamente también me ponga en esas y tenga que viajar y estudiarlo un poco más, me parecía muy interesante, pero y muy buen complemento un poco también como para una especie de figura que uno va creando alrededor de uno cuando habla de literatura en redes y toda la cosa.
pero por el momento no es como algo muy fijo. Entonces yo tampoco trabajo, digamos, regularmente con traducciones, mi trabajo es totalmente crear contenido para el estante. Ahora, este premio es de una editorial independiente de Medellín que se llama Fallidos Editores. Ellos tienen un problema, un proyecto, un premio que se llama el Premio de Traducción José Manuel Arango y la primera edición fue en 2019 cuando nos la ganamos Juli y yo. Eh, el premio nada, es simplemente, es una editorial independiente, un poco pequeña acá de Medellín, entonces el premio no es lo más, digamos, exorbitante del mundo, pero era realmente, yo creo que en la vida uno tiene que buscar siempre, a ver, los seres humanos somos muy perezosos, por menos perezosos que seamos, y lo digo en el sentido en que uno necesita un objetivo para poder lograr una meta o para poder comprometerse con algo. O sea, yo seguiría haciendo a medias mis libreticas de lectura si no estuviera el estante. Entonces el estante me hace formalizarlo. Juli y yo habíamos hecho varios intentos de traducir cosas, pero como no había un objetivo claro, pues siempre fracasábamos o dejábamos el proyecto. Pero cuando salió este premio, tuvimos en mente eso y nos lo ganamos. Elegimos a Kate Chopin, que es una escritora estadounidense muy interesante de finales y principios del siglo XX, o sea, finales de 1800, principios de 1900, del sur de Estados Unidos, y escribe muy interesante, habla mucho de la mujer, de la situación de la mujer entonces, del papel de la maternidad, la mujer en el matrimonio, la mujer en la sociedad, es muy bonito eso. Sus historias son muy interesantes, también tiene un contexto pues, cultural, histórico y racial ahí muy bueno. Y entonces la elegimos en parte por eso, pues porque por los temas que trataba, pero también porque escribe genial. Entonces elegimos unos cuentos de muchos que leímos, 9 cuentos y un poema, y lo presentamos y ganamos. Entonces, bueno, eso fue hace 2 años, exactamente en septiembre, en Fiesta del Libro, nos lo anunciaron, pero resulta que llegó la pandemia, se suponía que el libro se iba a lanzar en abril del año pasado, pero bueno, COVID y entonces se alargó y tantas revisiones que uno tiene que hacer y todo, entonces el libro apenas va a salir, quedó muy lindo, quedó muy bien, es una escritora súper recomendada. Estamos planeando hacer también un club o algo con el libro para explicar quizás un poco más a fondo quién era la autora, nuestro proceso de traducción. El libro se va a poder conseguir acá en Colombia, pero también en línea por Amazon. Es una traducción, es una edición bilingüe, entonces está ahí en inglés y en español. Y nada, súper interesante. Es muy difícil traducir literatura, es muy lindo también. Ojalá lo pudiera hacer en el futuro y volverme y ser mucho mejor siéndolo, pues, que eso hay que practicarlo muy bien. Pero nada, eso es más o menos lo de la historia. Qué chévere. Bueno, eso, hay también otra enseñanza bien importante, lo del objetivo que mencionabas ahorita, sí, un propósito que uno tenga y de largo plazo, incluso le va indicando cuándo es el momento para hacer qué, como lo que mencionabas también de la traducción. Mira que por acá los libros de Geni nos pregunta, a propósito de la traducción, traducir el texto tal como lo escribió el autor o darle tu toque peculiar. Me parece una preguntota. Y bueno, e invito también a que cada vez nos empapemos más como de los traductores, cuando vemos las versiones de los libros que nos encantan, empecemos a reconocer cuando hubo un traductor detrás. Por ejemplo, Elvira Sastre Sequier traduce a Rupi Kaur y traduce poesía, y yo digo, ¿cómo hace? Entonces, ¿qué tal es ese proceso creativo para vos? ¿Cómo es como ponerle ese toque o respetar la esencia del autor? Mira que lo que dices ahí es muy importante, eso del proceso creativo. Pues eso hay libros y libros y teorías y opiniones sobre qué es la traducción, qué es traducir, pero la traducción es tanto ser o sea, es que tiene muchas, o sea, en realidad es una discusión teórica muy grande y ahorita, sobre todo en los últimos años, se ha hablado mucho de la traducción creativa, es que la traducción la atraviesan muchas cosas y esto de ser fiel al autor tiene demasiados matices. Me refiero a que obviamente esa fidelidad se acerca más o menos
pero ser fiel o ser infiel no es necesariamente una garantía de que la traducción sea buena o sea mala. Eh, por supuesto que el trabajo en general del traductor es tratar de llevar el mensaje del autor, pero toda traducción es una interpretación. Y de interpretación en el sentido en que cualquier cosa de la vida es una interpretación. Yo te estoy hablando, Karen, y tú estás interpretando lo que yo te digo. Y cuando alguien vaya y diga una cosa, y todos estamos leyendo diferentes versiones de lo que yo estoy diciendo. Entonces, de entrada ya hay una infidelidad, ¿cierto? Si se quiere llamarlo así. Entonces, son discusiones muy interesantes, pues, y en el mundo de la traducción existen cosas muy bonitas, como, por ejemplo, que una mujer tradujera una obra de un autor y le pusiera su toque, por ejemplo, feminista, o que, por ejemplo, un traductor o una traductora de una colonia tradujera una obra y le metiera su lado postcolonial. Es muy, muy complejo y muy interesante, pero para responder la pregunta de cuál fue nuestra posición, eh, ahí hay varias cosas. Nosotros intentamos eh, traer muy bien o conservar mucho la esencia de la autora en ciertos sentidos. Por ejemplo, eh, estas historias tratan de personas del sur de Estados Unidos, mujeres sobre todo, que tienen contacto con ex esclavas o ex esclavos. Ya se había abolido la esclavitud, pero pues obviamente entre que se haya un decreto a que se abuela, ¿cómo se dice? Abola, no sé. Digamos a que Eh, sea abolida, porque sí, a que en sea el chat, ¿cómo abolida, se dice? sí, a que sea abolida, pues hay mucho. Entonces, digamos que todavía quedan ciertos sedimentos ahí de eso. Y resulta que muchos de esos esclavos, por supuesto, venían de África, de colonias que tenían un lenguaje que hablaban francés, ¿cierto? En todo este mercado de la esclavitud, pues por supuesto, había muchos africanos que ya habían sido conquistados por franceses, entonces llegaban a Estados Unidos y hablaban francés. Entonces, por ejemplo, ocurría que los esclavos hablan inglés afrancesado o meten francés en sus conversaciones. Entonces ocurría que si uno en este momento lee un libro en Colombia, normalmente, y una persona habla en francés, pues es de clase alta, ¿no? Ahí súper chique, yo sé qué. Y entonces, pero eso no es como, no es la situación. En ese momento, por lo que te explico, eran esclavos. Entonces, mantener ese francés, mantener, por ejemplo, un lenguaje oral machacado, más o menos tratándolo de traer al español, pero sin que sonara ridículo, y explicar, por supuesto, en una nota de traductores a qué se debía eso, tratar de mantener lo más diáfano posible la traducción, es decir, la estructura que tuviera en inglés y pudiera pasar en español sin que sonara inglesa, pues es necesario, ¿cierto? Las palabras que tuvieron una correspondencia directa en español, hacerlo, pero por supuesto había momentos en que exigía una creatividad y una de esas más grandes fue en el poema porque tenía una métrica, porque había que intentar mantener una rima, entonces ya ahí las cosas se complican un poco más y ahí entra un poco esa creatividad y es donde claramente se valora el trabajo del traductor como se valora el de un intérprete de piano cuando toca Chopin o Beethoven. Todos lo van a hacer diferente, pero hay uno que le va a gustar a uno más por algo que le mete. Entonces esa parte creativa y única del traductor es muy importante y va a estar necesariamente por más fiel que quiera ser, y eso es antes precisamente lo loable. Total, por ahí hay una frase que a mí me encanta y dice que todo entender es un malentendido. Yo la creo Ujú. completamente. Por acá, Biblioteca Fundadores dice, bien difícil traducir autores como Tomás Carrasquilla u otros de tradición oral. También, Janet nos dice, encantada de conocerte, Luismi. Te puedo decir, Luismi, entonces para que entremos aún más en confianza, contanos tres cosas sobre vos que supongas que pocos saben.
Bueno, claro que me pueden decir Luismi, de hecho yo más o menos siempre la comunicación, por ejemplo, con el CLE es con Luismi, o sea, los lectores son lectores de mi confianza, estamos en WhatsApp, estamos hablando todo el tiempo, a mí todo el mundo me dice Luismi, a veces a los hombres les es difícil hacerlo, no sé, porque yo no sé si suena un poco dulce. Pero por ejemplo en el colegio o mis amigos muy cercanos me decían Luismi, por supuesto sobre todo las mujeres me decían Luismi, pero por ejemplo empezó a entrar un poco más la universidad o otras personas de afuera, sobre todo digo hombres, y el Luismi empezó como a perderse un poco ahí. Pero a mí me gusta el Luismi, me gusta y no creo que algún hombre sea femenino por decirlo o que yo sea más femenino por decirlo. Entonces a mí me Para encanta que me nada. digan Luismi y súper, bienvenido Luismi. ¿Qué cosas sobre mí? A ver, cosas raras. Una, tengo una malformación en el pie derecho, tengo dos dedos pegados. Digamos que este es el pie, no les voy a mostrar el pie, ¿cierto? Pero este es el piecito. Yo tengo estos dos dedos pegados hasta acá, ¿cierto? Es como pegaditos y aquí. Esa es una cosa rara que muy poca gente sabe. Pero me encanta muchísimo y los quiero mucho esos deditos pegaditos. ¿Qué más? Cosas así raras. Resulta que una no es tan rara y es que yo escribo con la derecha, eh, pero, pero, pero pego el balón con la izquierda. Entonces tengo como esa, no sé, pero raro. ¿Y qué más? Soy muy metódico, impresionantemente metódico para cualquier cosa, para organizarlos pues para cocinar, o sea, tengo un proceso y trato de ser súper eficiente. Es raro, soy supremamente metódico con todo. Es raro. Ya lo verían si vivieran conmigo así, es bueno, pero también es charro a veces. Sí, yo por ahí vi una que me llamó la atención también, pero creo que dejémosla así con un velo de misterio que decía que fuiste profesor de música, solamente falso o verdadero para que dejemos esa intriga. Súper verdadero. Verdadero. Mira, ahorita que estábamos hablando de lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, que la escritora colombiana Giovanna Zuluaga mencionaba también que Piedad hacía alusión a que el hijo, por consumir medicamentos para que le quitaran el acné, fue que también tuvo como, no se estimó que hubo una relación con la depresión que tuvo. Entonces, retomando ese libro del que estaban hablando, del que estábamos hablando ahorita, lo que no tiene nombre, hay un párrafo que me gusta mucho y que dice, qué difícil escapar a la ortodoxia, a los caminos trazados por una sociedad que determina cuáles son las formas del éxito. Transitamos casi siempre por vías estrechas, buscando una supuesta coherencia, asustados por el caos o el diletantismo. El diletantismo alude a cultivar un arte o una disciplina sin ser experto, más como un aficionado. ¿Qué consejo le darías a alguien a quien en este momento le está retumbando una frase como es muy difícil vivir de la literatura o en general es muy difícil vivir del arte? Pues es lo que decía ahorita, yo creo que es innegable, esto uno no puede negarlo, o sea, es ridículo negar que en la sociedad se valoran y se necesitan unas profesiones más que otras. Es decir, pues, administradores, médicos, abogados, se van a necesitar mucho, van a tener un buen mercado y más oportunidades. Eso es innegable y más que una profesión menos ortodoxa como traductor o qué sé yo. Pero a pesar de que es muy importante pensar en que uno tiene que comer, tiene que vivir, tiene que procurarse una vida pues con comodidades en lo máximo posible, ¿cierto? O no con preocupaciones excesivas, por ejemplo, con el dinero. Diletantismo, diletante, así se dice una persona que practica así como por hobby, sobre todo un arte. Eh, yo creo que sobre todo ahora, con las redes sociales, con el internet, tú puedes tener eh,
puedes asegurarte una vida o digamos un trabajo a partir de esa rareza o de esa singularidad tuya o de esa pasión. Es decir, yo conozco creadores pues, que hacen productos de cuero pues, o qué sé yo, instrumentos musicales o no sé, cualquier cosa en el mundo, o que son artistas, que por cierto, pues es algo fantástico, genial y muy importante y muy valorado cuando se tiene una propuesta buena. Entonces yo creo que siempre es posible hacerlo. Lo que sí es cierto es que, pero es cierto para todo, uno solo tiene éxito si se destaca en algo, si es bueno, si tiene una propuesta diferente, y eso va para el médico, o sea, el buen médico se destaca ante el mal médico, el mejor futbolista también, el mejor abogado también y el mejor artista también. Entonces yo creo que más que pensar en qué haga uno, es como lo haga uno y tienes que hacerlo muy bien y yo creo que entre más lo quieras, entre más obsesivo seas con la idea de que solo, por ejemplo, yo a veces pienso, hay creadores fantásticos en YouTube, en Instagram, eh, pero por alguna razón a mí me gustan las cosas de una manera y a mí me gusta hacer el contenido que me guste a mí y que me satisfaga a mí y que me obsesione a mí. Es bonito ver que a otra gente termina gustándole también. Entonces yo creo que esa ética, esa obsesión, ese interés por hacer algo muy bien hecho, muy curado, es lo que se va a valorar al final, más que precisamente otras cosas. Entonces ser el mejor y que a uno le guste y tenga esa pasión nos va a ayudar a que uno no desfallezca tan fácil y que esa pasión a la hora de hablar y comunicar tu mensaje sea contagiosa y por supuesto que la gente te apoye, qué sé yo. Total, de acuerdo. Por ejemplo, yo sé que vos tenés un gustico personal por visitar lugares en los que ocurre la literatura, ya sea que, no sé, que allá se ambiente una historia testimonial que ocurrió en realidad, o que no, o que es una ficción, pero que por allá pasó X personaje literario. En tu canal de YouTube tenés unos videos muy bacanos justamente sobre estos viajes literarios. ¿Cuál es ese video favorito para que los mandes ahorita mismo a verlo porque son interesantísimos? ¿Cuál es el que más te gustó a vos? A ver, de hecho, viajes literarios tengo como, ojalá tuviera más, pero por supuesto las razones son muy variadas, entre esas un año y medio de pandemia. Pero yo tengo, el primero fue a Praga, que hablé de la metamorfosis de Kafka, después fue a Budapest, que hablé de Sándor Márai. Esos dos los hice porque coincidía con un viaje de trabajo en la empresa alemana en la que trabajaba. También hay uno que nunca salió y quién sabe si vaya a salir, que era Roma, hablando de Memorias de Adriano, pero por muchas razones nunca lo saqué y además se me dañó el disco duro donde tengo esos videos, yo no sé si se puede arreglar, si se puede arreglar, algún día lo saco. Háblalo, Fercho. Y después vinieron otros viajes como a, a San Juan de Ciénaga, en Santa Marta, donde fue la masacre de las bananeras. Ese lo hice cuando estuve paseando en Santa Marta en diciembre del 2019. Y después recientemente fue a Cartagena, que fue en abril, y ahora Santo Domingo. ¿Cuál es mi favorito? Yo no sé, todos son muy lindos, pero hay unos que son mejor logrados que otros y muy interesantes. Yo creo que el de Kafka es muy bueno. Yo habría preferido que fuera mucho mejor hecho, pues porque ahora tengo más claridades con cómo hacer un video, pero en general hacer un video viajando es muy difícil, hay que hacer muchas cosas. Eh, pero yo creo que uno de los mejores ha sido el de Cartagena, por muchas razones, porque creo que quedó muy bien hecho, habría preferido que quedara un poquito mejor, como siempre, pero creo que quedó bien. Fue producto de una campaña de crowdfunding que, pues, sí, ¿cómo se dice en español? Bueno, sé.
de crowdfunding que me permitió Donaciones pagar, sí, que me permitió pagar comunitarias como la Baki. eso, de hecho fue en Baki, eh, que Ah, me permitió pagar un poquito del viaje, no todo, pero me ayudó muchísimo y también era obviamente parte del CLE, pues porque habíamos leído ese libro en el CLE, también porque era en Cartagena, y Cartagena es una ciudad hermosa, magnífica, entonces ese video, digamos que todo es mi favorito, por el autor que era, por el libro que era, por el lugar que era, por cómo quedó hecho. Y porque me da ganas de seguir haciendo más. Yo pienso hacer muchos más videos así y me encanta que a la gente le guste. Aparentemente no tanto porque no son videos demasiado populares, digamos así, digamos a los que me siguen les encanta, pero no, no son así, Luisito Comunica, pues, ojalá. Pero si está por acá el gerente de Viva Colombia o de Avianca, aquí estoy, puede mandarme tickets, hacemos una colaboración. Pero hay muchos lugares en que quiero ir y es infinito. Por cierto, si eso les gusta, les recomiendo un libro que se llama Las ciudades y los escritores de Fernando Savater. Eh, y es eso, de hecho él lo hizo, él dice eso mismo, al nivel Sabater, que es un teso, y además con la producción de un canal de televisión. Si lo quieren ver, busquen esa reseña en el canal. Yo hablé hace mucho de él, un video muy malo, pero van a encontrar en la descripción del video el programa eh, que fue fruto de eso. Entonces, él estuvo en Lisboa, Buenos Aires, Escocia, Londres, Praga, en muchas ciudades muy bacanas. Entonces, alguna vez quiero hacer eso. Ojalá algún canal algún día me pague por hacerlo. por supuesto, y por qué no, y ya has logrado un montón y seguramente lograrás muchísimo más. Yo creo que de ahí es bacano recoger mucha cosa. Uno, pues para todos, para los artistas, gestores culturales, creadores de contenido, y creo que en general aplica para todos los proyectos. Uno también puede encontrar formas comunitarias de financiarse. Uno a veces es como muy reacio, tiene miedo, uno dice, pero ¿cómo digo? Pero realmente cuando se genera una comunidad literaria, que creo que es a lo que es más bonito apostarle, como desde esa sinceridad, desde uno encontrar a gente que se identifica genuinamente con lo que a uno le gusta o que le va gustando lo que es uno, lo cual es de nuevo lo que vos decías, una carrera de largo alcance, de no sufrir porque me dieron hoy me gusta, me dejaron de seguir dos, no, hacerle con esa pasión, con ese objetivo, pero están esas formas de financiación. Se puede también generar contenido conexo que uno a veces dice, si voy a hablar de libros, tengo que leer 800.000, 300 libros a la semana porque solo hablo libros, libros. No, por ejemplo, miren que Luis Miguel en un gusto personal de los viajes genera un contenido conexo, entonces uno también puede hacer eso y la verdad es que para mi gusto eso es refrescante porque resulta también variado y se puede conocer también un poco más de la persona. O sea, está chévere hacerlo de todas las formas que se le parezcan a uno mismo. Y por acá nos dicen también en el chat, lo que he notado en tus entrevistas es que hay compromiso con sus sueños y eso me encantó. Muchas gracias porque entonces estás viendo la semana de envíos y así ha sido, yo lo he notado, muchas gracias Millanes. Y es cierto, o sea, apostarle a esos sueños con toda es lo que hace que uno soporte a veces los embates de que un video no le guste. Luis me acabó de decir, vayan y vean ese video. No quedó tan bueno, pero vayan y véanlo. Entonces uno tiene que perder la pena e ir reconociendo su proceso. Hay unos videos que son horribles, unas grabaciones que uno dice, ¿qué es esto? Ojalá en 2 años veamos este video y digamos, estamos borrachos, pues hoy hacemos una cosa todavía mejor. Nadie nos quita lo bailado, lo que nos hemos gozado de este espacio y aprendido, pero ojalá siempre mejoremos y uno perdonarse un poco cuando mejoró, porque pues esa es la idea. Luismi, ¿qué te dijeron que no podías lograr y lograste? Pues a mí no me han dicho como, o no recuerdo, yo realmente eh, creo que soy una persona que no me doy cuenta a veces cuando me agravian, entonces no recuerdo con muchas cosas feas que me hayan dicho, pero, pero nunca me han dicho, por ejemplo, en términos de esto que he logrado específicamente, no vas a lograr tal cosa. Eh, pues la gente le dice a uno, ¿y si vas a vivir de eso? O qué sé yo. Y es más eso, no es como una condena, hasta ahora no la he recibido, pero sí como ciertas dudas. Eh, y bueno, pues yo creo que
voy a desmitificar un poco esto de vivir de la literatura, pues porque o no desmitificar, sino aclararlo. O sea, cuando la gente dice no vas a vivir de la literatura, ¿qué es vivir de la literatura? Pues no sé si esperaban que uno fuera profesor, pero entonces no es vivir de la literatura, sino vivir de ser profesor. O no vas a vivir de la literatura con ser escritor. Y puede que no, pero puede que sí. Entonces, yo creo que ese vivir de la literatura, yo no lo cumplo porque yo no vivo de la literatura, yo vivo desde hacer contenido literario, hacer videos literarios, hacer clubes de lectura, generar valor, qué sé yo, inspirar. Entonces yo no vivo de la literatura, o sea, tiene relación con la literatura y el contenido que hago es literario, pero nadie me dijo alguna vez no vas a hacer, no vas a vivir de hacer videos, ¿cierto? Que esa parte lo que hago, ¿cierto? Entonces yo creo que es difícil decir, a mí sí me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer estudiando tal cosa? Pero no se trata de lo que uno estudie, sino lo que uno haga con lo que uno estudie, o con lo que te apasiona. Entonces, hay cierta verdad, hay cierta mentira al decir que me dijeron, o yo decir que vivo de la literatura, ¿cierto? Por supuesto vivo de hablar de libros y todo, pero lo hago de una forma en que resulta ser, por ejemplo, lucrativa. Entonces, es como ese pequeño cambio a esa afirmación de vivir o no de la literatura. Perfecto, es una muy buena aclaración. Y de todas maneras, la variación es como lo que hablábamos ahorita de la traducción, todos le damos nuestro sellito. Ese vivir de la literatura tampoco debería ser lo mismo que esperemos todos y como vivir de la literatura es en estricto, no sé, un poco un estereotipo que hay también con los lectores, como todos los lectores son escritores o quieren ser. No, y uno puede Mm, vivir de la literatura también desde el lado de ser un lector, no solamente estar, por ejemplo, generando literatura directamente, que es un poco mm. como las posibilidades que tiene el arte y es interesante y reconocer también como las nuevas aristas que van saliendo. Creo que la cadena del libro ahora también tiene bookstagrammers que mueven la cadena del libro y creo que no se hubiese pensado eso hace unas décadas, pero Ujú. ahora sí es una realidad y es otra posibilidad que existe. Sí, ya que tú hablaste, por ejemplo, de hace unos años y eso, pues yo no sé si haya chicos acá que estén por salir a estudiar a la universidad y todo. El mundo cambia demasiado rápido y irse a estudiar una carrera que porque da plata es un salto al vacío. O sea, como siempre, no es una verdad absoluta. Pongo un ejemplo. Eh, Cuando yo estaba en la universidad y empecé en la carrera de moda y la que daba más plata y no sé qué, era ingeniería de petróleos. Eh, en este momento, que yo sepa, no mucha gente estudia ingeniería de petróleos. Y segundo, no sé qué éxito tenga ahora o a muy largo plazo, o claramente lo tenía más en ese momento estudiar ingeniería de petróleos, porque el petróleo estaba súper valorado y bueno. Entonces, como que uno dedicarle 5 años de su vida a ser ingeniero de petróleos con la supuesta certeza de que en 5 años vas a tener el mismo trabajo que alguien tiene ahora o que es un disparo al aire. Entonces, es algo importante pensar en qué va a estudiar y, como digo, en qué voy a vivir, pero con promesas tan ligeras como de que en este momento o que no sé qué cosas, es muy riesgoso. Entonces, por eso siempre lo más es uno escucharse a uno mismo y porque el mundo va a cambiar y cambia muy rápido. Lo que tú decías, hace 5 años, ¿quién iba a creer que esto podía resultar en cómo está? ¿Y en qué va a ser en 5 años? Entonces, bueno, tú me vas a preguntar. Sí, te iba a preguntar, bueno, es una confesión, es una invitación a una confesión. Ah, pero espérame que por acá en las preguntas acaba de llegar también una que me parece muy importante. ¿Qué ofrece actualmente el estante literario? El estante literario ya es una marca, sin duda, que creo que también desde mi perspectiva, desde mi opinión muy personal,
los artistas no deben temer decir que tienen una marca, creo que no riñe eso, o sea, no riñe que uno pueda ser rentable con su arte, maravilloso, o sea, un aplauso extra si usted es capaz de crear y además ser rentable, esa parte de soñado. Y nos preguntan cómo funcionan los clubes de lectura, entonces quiero ampliar un poco la pregunta diciéndote cómo, qué ofrece actualmente el estante literario, qué invitaciones nos haces. Pues bueno, el estante literario como empresa, que a mí me parece muy importante decir que en parte es una empresa y no me parece en absoluto penoso decirlo, porque antes debería de ser un orgullo y una forma que la gente lo valore, porque pensarlo como empresa y pensarlo seriamente va a permitir que eso perdure y por supuesto que la diversión o el enriquecimiento que disfruten de eso va a continuar. Si a alguien le gusta, no sé, por ejemplo, voy a decir una bobada, pero a mí me gusta mucho el café de la Bastilla, ¿cierto? Y si a mí me gusta la Bastilla, ojalá que la Bastilla manejen bien su empresa, porque si no, mañana no va a tener café de la Bastilla. Entonces, si yo no manejo bien el estante y si yo no estoy apoyado, pues mañana no va a haber estante. Va a haber estante como lo digo, pues de pronto sigo yo creando mis libretas o así, pero de pronto no va a haber un contenido literario, no va a haber la Buenos Aires de Borges o de Cortázar, que podría ser yo con mi voz si a ustedes les gusta. Entonces, eso es muy importante. El estante literario ahorita ofrece el Club de Lectura Estante, que es mi club de lectura. Es un club que es mensual. En este momento estamos leyendo Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, y el próximo mes leeremos Mugre Rosa de Fernanda Trías. El Club de Lectura Estante es una forma de vivir la literatura muy interesante. ¿Y por qué? Porque cuando uno lee en conjunto, primero que todo, descubre muchas cosas del libro. Segundo, lo que hablábamos ahorita, uno tiene un objetivo claro. A mucha gente le es dificultoso leer un libro y tener la regularidad, entonces estar en un club permite eso, permite conocer muchas personas también. El club de lectura estante es internacional y hay participantes de más de 10 países. Se han creado amistades muy fuertes entre Perú, México, Colombia, y eso es muy lindo. Tener una regularidad de gente con quien hablar, un parche, una forma de disfrutar. Nosotros nos reunimos domingos y lunes y estarse tomando una cervecita, hacer ese momento como un momento especial del tiempo, es genial. Y por supuesto, pues por el lado literario, yo doy tips para comentar los libros, para analizarlos, y no solo yo, sino de otros participantes. Entonces yo creo que el estante literario es para mí el mejor club de lectura que hay, pues, y tengo que decirlo porque si no, pues, ¿qué estoy haciendo? Pero hay muchos otros clubes también muy buenos, entonces, más allá de que se inscriban al estante, es muy bacano la experiencia. Hay unos pagos, hay unos gratis, pero definitivamente creo que es muy interesante inscribirse a uno. Yo estoy en el CLE, se pueden inscribir ahí, también tengo lecturas conjuntas gratis, pero si les interesa el CLE, pueden ir a tienda.elestanteliterario.com, que ahí están todos los productos, también en mi descripción de mi perfil. Y también, esto es más difícil, pero yo espero a largo plazo poderlo hacer más, y es que algunos accesorios inspirados en literatura que me gusta crear y además que ayudan mucho al canal. Y en este caso es unos mugs que hice precisamente como con motivo del amor en los tiempos del cólera, son inspirados. Este es, por ejemplo, inspirado en el pajarito del doctor Juvenal Urbino, este en la torre del reloj de Cartagena, este es como un timón, al igual que este, que es el que haya leído la novela sabe la importancia que tiene el barco de vapor. Y hay otros dos diseños por ahí, y entonces también ofrece eso el estante literario. Hasta ahora es el club, esos productos, y espero que vengan muchos más para hacer de la literatura, para vivir la buena vida y la buena lectura. Yo creo que ese es el mensaje: vivir muy bien, vivir tranqui, vivir feliz y también leer bien. La buena lectura para mí, ¿qué es? Un buen libro, pero también saber disfrutar la lectura desde el goce y desde el entendimiento. Entonces, eso es lo que ofrece. Excelente, un montón. Por acá concluían en el chat, decían, yo también concluyo eso.
de que si vivís de la literatura, de, con, en, Es, para, es. de que si vivís así. También escritor José Baroja dice que él cuenta su experiencia y dice que él fundó una editorial, trabaja como editor y claro, considera que vive también de la literatura. Por acá Marco Cruz dice, no es por lambonear, pero el contenido y el clip valen la pena totalmente. Casos reales. Súper chévere. Por acá preguntan cómo se accede al CLE. ¿Es virtual? El CLE es virtual por naturaleza porque nació en pandemia. Sin embargo, en el CLE pasado tuvimos una reunión semi virtual, o sea, yo estuve en Bogotá de paseo visitando a mi hermana y tuvimos una reunión virtual los de Bogotá en un café al tiempo que nos conectábamos al CLE. Esta vez vamos a tener una reunión presencial también en Medellín. Entonces sí, es un club virtual, porque todas las reuniones son por Google Meet, porque hay gente de otros países y tiene que ser un club así, pues porque sería muy injusto decir que siempre nos reunimos y la gente de otros países no pudiera de pronto tener esa experiencia, estar otro ratico hablando, qué sé yo. Entonces es un club virtual, se inscriben, como dije, en tienda.elestantilitario.com o también está ahí el link en mi perfil. Ahora las inscripciones empiezan la otra semana para Mugre Rosa de Fernanda Trías, pero de hecho pueden inscribirse desde ya y tener un descuento. Si se meten en el perfil, en el link, ahí les salen las membresías y pueden navegar. Visiten la tienda, me dicen cómo les parece. Cuesta mucho trabajo hacerla. Entonces Claro disfruten. que sí. Ah, por cierto, hay contenido gratis ahí. Eso todavía no lo he lanzado, pero en la tienda hay un material que es gratis. No les voy a decir cuál es para que lo encuentren, pero es un material que está en el 85-90%. Les faltan los retoques y es parte del material de un CLE anterior. Entonces, eso es otra cosa. Yo creo material adicional para ampliar la experiencia de lectura. En ese caso, por ejemplo, el material es sobre una técnica narrativa que usa la autora en ese libro y también sobre un grupo de escritores con un género, subgénero más bien, en el que se podrían marcar parte de los elementos de esa obra. Entonces, generalmente el CLE, no siempre el CLE, cada semana hay contenido relacionado con la obra. Y que está presentado a manera de historias en Instagram, eso se los comparto a los mejores amigos de Instagram. Es contenido visual muy bonito, creo que material muy valioso, que complementa la lectura, pero muy corto también, porque el centro sigue siendo, digamos, el libro. Entonces, ese material está disponible ahí en la tienda y estarán disponibles también. Ese es gratis, pero en el futuro probablemente sean pagos los otros, pero supremamente baratos y es como para que también compartir ese material que se creó para el CLE, que es muy bueno, que puede complementar mucho la lectura y que es de acceso a todos, porque yo creo que esa es parte, yo creo que de la experiencia de leer, compartir también y extender la experiencia con el libro. Entonces visiten ahí tienda.elestanteliterario.com, también en elestanteliterario.com ven un link o en mi perfil. Excelente, súper invitación. Luismi, una última pregunta. ¿Nos confesarías una meta que tengas para este año? ¿Personal o empresarial? La que quieras, o las dos, dos por uno. Bueno, las dos. Una es, la personal es ir a México. Tengo enredado un viaje que era en pandemia y unos tiquetes súper enredados con Avianca. Traten de no comprar mucho en Avianca, en serio. Y entonces espero que pueda resolver un asunto ahí con los tiquetes y poderme ir a México porque es un país que hace mucho quiero visitar y es el país con más audiencia del canal y a mí eso me parece fantástico y quiero visitarlo para conocer los seguidores en México. Y bueno, ese es mi personal. Y además también personal un poco mezclado con empresarial es realmente lograr mejor balance entre mi vida personal y el trabajo, porque realmente es muy importante
y para que uno lo disfrute y haga mejor contenido hay que tener espacio para uno y para estar eh, en paz con uno mismo y fuera de las dinámicas a veces muy difíciles de las redes sociales. Y empresarial, pues yo tengo un montón de reseñas represadas, no he reseñado ningún video del CLE, de los libros del CLE, eh, pero pienso hacerlo y desatrasarme todo eso para poder hacer un muy buen contenido a final de año y esa es como mi meta. Entonces, eso. Perfecto. Por acá los invito por último a que sigan el ejemplo de Janet que dice en el chat, ahora que se acabe el directo, iré a conocer tu contenido. Y nada, agradecerles, muchas gracias por esta conversación que hicimos entre todos. A mí me encantó, espero que a Luismi y a ustedes también, que hayamos aprendido un montón de este hombre que es tan teso. Yo quedo con muchas notas acá mentales tomadas. Y gracias de nuevo por estar en esta semana de en vivos de Venite Cuento. Sigan, por supuesto, a Luismi, sus redes, pendientes del lanzamiento de su libro en la fiesta del libro, que ya nos contó que será el 1 de octubre. Y por allá seguramente vos y yo también nos veremos y nuevamente con todos. Así que un abrazo muy grande. Y Luismi, me imagino que quieres tú también, por supuesto, despedirte. Sí, no, muchísimas gracias por estar. Karen, disfruté mucho la conversación. Admiro también mucho tu contenido. Yo creo que, como dice mi suegra, que es una gran empresaria, me dice, cuando hablo de mis dificultades con esta empresa, dice, el sol alumbra para todos. Entonces, aunque uno sienta que el otro está haciendo una cosa, que el otro tiene más seguidores, que el otro sacó no sé qué que yo quiero sacar, yo creo que el sol alumbra para todos y compartir los otros creadores es muy importante, es algo que yo intento hacer mucho, hablar de los otros creadores, apoyarlos. Entonces, muchas gracias también por invitarme. Como te dije, admiro mucho tu trabajo, te conocí recién en ese evento de fiesta del libro, pero he visto tu contenido es muy juicioso. No más decir cómo planeaste este en vivo, o sea, una clase magistral me diste de cómo gestionar estas cosas también, lo hiciste súper bien, síguelo haciendo, que yo creo que estos espacios son bacanos para todos, para mí, para vos, para la gente. Y nada, gracias por estar, espero que disfruten del canal, que se manifiesten por ahí. La mejor forma también de apoyarnos es ver el contenido, darle like, eh, apoyarnos, ¿cierto? Si creen que es bien y que es valioso lo que hacemos, pues eh, intenten con su poco, con su granito de arena de permitir que esto continúe, porque en realidad es tanto la moral que nos da como el apoyo, por ejemplo, económico o a los proyectos que tenemos que puedan hacer. Entonces, nada, muchísimas gracias, Karen, le diste súper bien nuevamente el trabajo, vi a mucha gente muy activa y comentando. Un abrazo a todos, los espero por ahí en el estante. Me dicen que vienen de parte de Karen para yo pasarle comisión a Karen ahí cuando. Y nada, nos vemos. Y Karen, hagamos una sonrisita bien linda para yo hacer una captura, ¿listo? Por supuesto. Vale, pues vamos ahí. Una, dos, tres. Ah, qué bellezas. Listo, pues. Muchas gracias a todos, queridos. Feliz noche. Gracias a vos, a todos por acompañarnos. Y tenemos mañana el último en vivo de Venite Cuento. Un abracito y linda noche. Gracias, gracias. Chao.